es fundadora de los grupos de padres adoptivos en Reflexión, MAR, y es mamá adoptiva y terapeuta de familias adoptivas. Mónica, es un auténtico placer el tenerte hoy aquí. El tema al que me invitaron a compartir es consecuencias de la adversidad temprana en la infancia. Para mí es un tema que me hace mucho sentido porque fue entender las consecuencias de la adversidad que sufrieron mis hijos cuando yo pude cambiar mi mirada y ver cómo la crianza podría ser distinta en esta maternidad. Bueno, primero quiero aclarar, para mí, yo sé que hay mucha gente aquí que trabaja en adopción, para mí, cuando yo uso la palabra hijos, va a ser hijos, hijas, bebés, niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero utilizo hijos para englobar a todo esto. Si yo hablo de padres, hablo de papá y mamá, o solo de mamá, o solo de papá, o dos papás o dos mamás, pero me es muy, muy cómodo usar solamente la palabra padres. Si yo hablo de hijos adoptivos, puede ser lo mismo si hablo por hijos por adopción o hijos adoptados. A los únicos que les he preguntado si les da lo mismo estas tres formas de nombrarlos es a mis hijos, y bueno, en base a ellos tengo el permiso de mencionarlos, pero sé que puede haber diferencias para otros, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta conferencia? ¿Qué es lo que yo les quiero transmitir? Bueno, primero que nada es reconocer que nuestros hijos adoptivos tienen trauma por haber sufrido adversidad temprana. Reconociendo esto, también reconocer que el trauma que sí existe se manifiesta de diferentes maneras. Y por último, ofrecer, como así, aunque sea de forma muy rápida, una mirada de cómo puedo acompañar a mis hijos en su camino de sanación. ¿Qué temas voy a tratar? Bueno, ¿qué es la adversidad temprana? Las consecuencias de la adversidad temprana, las consecuencias del trauma, cómo se expresa el trauma en los niños y cómo acompañar a nuestros hijos con trauma. Primero que nada, pues quiero hablar de qué es la adversidad temprana, que seguramente ya muchos conocen, pero estaría bien para mí empezar a explicarlo, ¿no? La adversidad temprana se dice que es lo que los niños sufrieron o pasaron entre el vientre materno y los 6, 7, 8 años de su primera infancia. ¿Qué pudieron haber pasado para que se llame adversidad temprana? Bueno, primero, pudo haber dificultades domésticas entre los padres o cuidadores. ¿A qué me refiero con esto? Violencia entre ellos, uso de sustancias, enfermedad mental, separación o divorcio. Pudo alguno de ellos estar privado de la libertad o incluso simplemente, aunque sea adicción al trabajo, ¿no? Otra de las cosas que pueden estar afectando y que se habla de adversidad temprana es cuando un niño recibió abuso. Es decir, la primera columna es las dificultades que tenían los padres, ¿sí? No era algo directamente hacia los hijos, pero les afecta muchísimo. Lo segundo es si directamente hacia ellos hubo un abuso, ya sea emocional, gritos, amenazas, humillaciones, ¿no? Descalificaciones, críticas, un abuso físico, maltrato, ¿no? Golpes, cachetadas, pellizcos, sopes, cualquier nalgada, por chiquita o mediana que sea, es abuso físico. Y también el abuso sexual, ¿no? Con tocamiento o sin tocamiento, con solamente una mirada pervertida o maliciosa hacia un niño, también es abuso sexual. Y eso también lo daña. Otra de las cosas que pasa y que se llama adversidad temprana es cuando los niños no reciben lo que necesitan, ¿sí? Las primeras dos reciben algo que no necesitan, pero la negligencia es cuando los niños debieron recibir algo y no lo recibieron. La negligencia emocional es la falta de mirada, de comprensión, de escucha, de validación, de permanencia, de compañía, de juego. La negligencia física es la falta de una alimentación correcta, de cuidado del sueño, de llevarlo al médico, de estar acompañándolo, llevándolo a la escuela, todo lo que su cuerpo necesita. Y una de las mayores negligencias y que nos daña y atraviesa a todos los hijos adoptados es el abandono. No es propiamente que lo hayan dejado y que sea abandono en calle o algo así, simplemente cuando la madre dice no puedo cuidar de ti y tengo que ceder esta patria potestad a alguien más, el niño lo vive como un abandono y no recibe eso que necesitaba de mamá y de papá y de la familia biológica, ¿no? El cariño, la mirada, el nombre, la herencia cultural, etc. Entonces,
podemos darnos cuenta que la adversidad temprana toca a adoptados y a no adoptados, pero para los adoptados sí o sí sufrieron adversidad temprana, de una o de otra manera. En un curso que tomé con Sandra Baita en Psicoveritas, ella decía, lo más triste es que es como un combo, ¿no? Quien tuvo papás que había violencia entre ellos, seguramente maltrataron físicamente a sus hijos o hubo negligencia emocional o física. Entonces, nuestros niños han pasado adversidad temprana, sí o sí. ¿Cuáles son las consecuencias de haber sufrido adversidad temprana? Desde el enfoque que yo he estudiado con Gabor Mate, pues la consecuencia es el trauma, ¿sí? Trauma que serían las heridas emocionales que quedan después de haber sufrido la adversidad temprana. Y lo especifico aquí, permítanme. Adversidad, perdón. Adversidad temprana sería el hecho traumático, lo que el niño vivió, la experiencia externa. Y el trauma es la experiencia interna. ¿Cómo vive el niño ese abandono? ¿Cómo vive el niño ese golpe? ¿Cómo vive el niño ese abuso? Cada niño lo vive diferente. Puede ser que una familia de 6 chiquitos sean abandonados, la mamá desaparece, sale a trabajar, nunca regresa, los vecinos reportan esto, aquí en México es al DIF o a la Procuraduría de Justicia, van por ellos seis hermanos. ¿Cómo impactó este abandono a cada uno? Va a ser diferente, ¿sí? Si lo pudieron expresar, si no lo pudieron expresar, si lo compartieron con otro, si fueron escuchados, si fueron acompañados. Todo esto puede afectar a nuestros chicos. Las consecuencias del trauma se viven en el día a día. Gabor Mate habla de 7 consecuencias de este trauma. Lo podemos ver tanto en personas adultas y también lo podemos ver en niños. ¿Cuáles serían las consecuencias del trauma, según Gabor Mate? Primero sería la desconexión. Esta es la más importante. Nos desconectamos con nosotros mismos. Haber sufrido adversidad temprana que nos provoca trauma nos produce una desconexión. Dejamos de estar con nosotros mismos, de sentir, de pensar con nosotros porque hubo algo tan difícil en ese momento que si yo sigo conectado ahí, me causa demasiado dolor, ¿sí? Puedo estar sin sentir, ¿no? Yo he escuchado el testimonio de Luda Merino, que ella habla de cómo se siente no sentir, ¿no? Cómo se experimenta esta sensación. También lo he visto en mis hijos. El trauma también modela la visión de uno mismo. Cuando el niño vive esto, puede sentir muchísima vergüenza hasta de haber nacido, ¿no? Yo he escuchado adolescentes que dicen, es que soy un aborto mal nacido, yo no debí de haber nacido, son hijos por adopción. Y entonces aquí refleja una falta de autoestima y confianza en sí mismos, derivado de la adversidad temprana. Por lo mismo, también hay una desconexión con los demás. Si no estoy conectado conmigo mismo, me cuesta trabajo también conectarme con el otro. También el trauma me modela la visión del mundo. Si al principio de mi vida yo sufrí adversidad temprana, pues para mí, en mi cerebro queda registrado que el mundo es peligroso, es malo, es difícil, es hostil. Y esto va a producir un dolor físico y emocional. Muchas veces hablamos, es que está somatizando, ¿no? Pues sí, se somatiza, pero duele, aunque sea somatización. Y les duele el estómago a los chiquitos, o les duele la cabeza, ¿no? O no pueden pasar, hay chiquitos también con mucha ansiedad. Sí, el trauma deja estas consecuencias. Afecta a nuestros cerebros. Hay poca regulación emocional, porque cuando yo sufrí todo esto de adversidad temprana, faltó un adulto que me calmara, que me enseñara cómo transitar todo esto. De hecho, si hubiera un adulto calmado, no hubiera recibido adversidad temprana, ¿no? Y entonces el sistema nervioso queda como en modo defensivo y puede ver cualquier cosa como ataque, aunque no lo sea. Dificulta también estar en el momento presente, sobre todo cuando estamos conectados con el enojo o la frustración. Nuestro sistema se va hacia el pasado y respondemos desde lo que aprendimos para defendernos, ¿no? Y eso hace que nuestra respuesta sea muy limitada. Y por eso a veces yo digo, no apaga, no puedes ver más tele y el niño hace un berrinchote porque está conectado con un no a la vida que tuvo al inicio de su existencia. Estas 7 consecuencias del trauma yo las describo así en cómo se manifiesta en los niños, porque lo que nos toca en esta conferencia es hablar sobre los niños. ¿Cómo se manifiesta en los niños? Pues yo he escuchado y lo he vivido como madre en respuestas como estas. No sé, no puedo, ¿no?
ya sabía, ya se sabía abrochar los zapatos y ahora resulta que no puede, que no sabe. Ya sabía recoger su plato, pero no sabe, ya se le olvidó, ¿no? No puede comer ahora, ya se le olvidó cómo tomar el tenedor. Todo esto habla de manifestación del trauma. Algo conectó con nuestro chico que en ese momento dijo, no sé, no puedo. Otra de las manifestaciones del trauma en los niños es, no sé qué quiero o no siento, ¿sí? Están desconectados con ellos mismos y es difícil identificar qué quieren. Y nos parecería sorprendente, incluso a veces hasta nos enojamos. Yo he escuchado a mamás que me dicen, es que a ver, debe haber una razón con que me diga es que estoy enojado, pero si no me dice nada, pues ¿qué crees? Que no te puede decir nada porque es un síntoma de trauma, ¿no? Cuando de verdad conecta con ese dolor inicial de trauma, ya no puede decirte qué siente ni qué quiere. Cuando hablamos de la visión del mundo, cómo se queda distorsionada por el trauma, el niño lo expresa como nadie me quiere, no valgo o soy malo. Lo puede hablar o lo puede actuar, ¿no? Si yo soy malo, pues hago cosas malas. Y entonces hay una manifestación de este trauma. Hay una concepción de ellos distorsionada y tienen que reconocerse primero como unas personitas buenas para que puedan sentir que pueden hacerlo bien. Y el otro es, me lastimaron y me defiendo. Y esto coincide con la poca tolerancia a la frustración. Si tu mamá me ves simplemente distinto, ellos son muy perceptivos en las miradas, en el tono, en los movimientos. Yo creo que me vas a atacar porque así me vio mi madre, o así me vio mi cuidador, o así me vio alguien que me lastimó profundamente, y entonces yo voy a atacar, yo me voy a defender. ¿Cómo acompañar a nuestros niños con trauma? No está fácil, ¿no? No está fácil y no tengo la solución. La sigo aprendiendo en la vida, ya mis hijos adultos, es en otro momento, pero sigo acompañando a familias y bueno, tengo algunas pistas, algunas sugerencias, obviamente, están como para que ustedes revisen y vean si les hace sentido con lo que ustedes están viviendo. Ante el no sé o no puedo de nuestros hijos, a mí me ha servido mucho la propuesta de Javier García. Javier García habla de que nuestros niños tienen un bebé interno que a veces sale y se asoma y quiere ver si ahora sí puede ser sostenido, porque cuando sufrió adversidad temprana no hubo alguien que lo sostuviera. Si yo puedo ver cuando mi hijo o mi hija dice no sé, no puedo a ese bebé, entonces voy a acompañarlo. Y a esto se refiere cuando hay regresiones de conducta, ¿no? Que no me quiero bañar, no, ya no me sé bañar, ¿no? Tenía 8 años mi hija y no me sé bañar. ¿Y cómo de que no? Y yo, bueno, en ese momento todavía no estaba totalmente lista y preparada para acompañarla. Y entonces era como una exigencia. Dejaba de ver a ese bebé. Obviamente que se sabía bañar, pero a lo mejor ahí necesitaba esa mirada amorosa a ese bebé interno que salía a pedir ayuda, ¿no? Entonces, ante estas no sé, no puedo. Si yo veo que al bebé que está dentro de mi hijo pidiendo ayuda, pidiendo ser sostenido, a ver si ahora sí alguien me escucha, a ver si ahora sí alguien me sostiene, estoy segura que lo vamos a poder acompañar mejor y van a ir sanando lo que les haya quedado ahí todavía por sanar. Cuando ellos hablan de no sé qué quiero o no sé qué siento o no siento, y de verdad no sienten, aquí yo creo, para mí lo primero es validar la situación, porque a veces nos asustamos. ¿Cómo que no te dolió? Te caíste y no te dolió, ¿no? Además de que no les duele, el niño está, me tenía que haber dolido. Y entonces empiezan como a asustarse, ¿no? Pues ¿cómo? Pero si yo valido, ok, pues no te dolió, ¿no? Vamos viendo y ahí está la raspada y le limpio y todo y acompaño, está bien, pues parece que a ti no te duele, quizá por lo que tú viviste antes, quizá, no sé, pero vamos validando la situación sin escandalizarnos. También ayuda a nombrar las emociones, los sentimientos de los hijos. A lo mejor ellos no pueden, pero yo puedo mentalizar con ellos. Oye, quizá estás triste porque cuando yo he estado así me he sentido triste. Y el niño podrá decir sí, no, podrá ir identificando. O dónde sientes ahorita que te pasa esto con tu compañero. ¿Lo sientes en la pancita? ¿Lo sientes en el pecho? Bueno, pues a lo mejor va por acá. Algo bien importante, desconocer el origen de eso que está manifestando nuestro hijo, pero no sabe qué es, no significa que no haya un origen, ¿no? Y no significa que no lo pueda acompañar.
porque a veces es que ya vi todo, ¿no? Yo también como mamá, en mi checklist, pues no la regañé, no la vi feo, no sé qué tiene. Bueno, el que yo no sepa que tenga no significa que no tenga algo que le está moviendo. No hay una emoción detrás que le esté incomodando y que lo esté manifestando con esa conducta que yo no sé cómo abordar. ¿Sí? Y por último, puedo acompañar nombrando mis emociones frente a los hijos, generando una intimidad relacional que le he escuchado decir a Ivonne Laborda. Cuando uno como papá comparte lo que está viviendo, comparte sus emociones, puede modelar al hijo para que después él también pueda compartir lo que está sintiendo. Ante el nadie me quiere o no valgo o soy malo, híjole, aquí me tomo de Felipe Le Canelier, que habla de la predictibilidad del cerebro. Necesitamos desafiar esa predictibilidad. Si nuestro hijo vivió y creció sus primeros meses, días, años, horas o 9 meses en el vientre materno con adversidad temprana, entonces su cerebro se ha ido programando para entender el mundo así. De manera que necesitamos miles de experiencias positivas, ofrecerle a nuestros hijos durante años, quizá durante toda su vida, no lo sé, hasta que su cerebro pueda entender que el mundo puede ser diferente. Si queremos que nuestro hijo cante mariposas, como el dibujito que estoy aquí, que puse aquí, que me llegó y que me encantó, necesitamos cantarle mariposas al oído. Pero nuestros hijos con adversidad temprana no nos la ponen fácil, ¿no? Porque como ellos están esperando que les vaya mal y van a reaccionar y van a estar diciendo, no sé, no puedo, yo me voy a enojar, pareciera que el niño sigue escuchando estas vocecitas o estas cuestiones difíciles, ¿no? Necesitamos nosotros darnos cuenta que van a recibir nuestros hijos lo nuestro, pero hasta que sea repetidamente, o sea, no nos van a creer a la primera. Es que llevo una semana hablándole bien y sigue grosero. No, bueno, es que necesitas a lo mejor un año hablarle bien y él va a entender que hay otra manera de hablar en el mundo. No lo sé, pero sí esto es un desafío muy fuerte para nosotros, los padres. Esta última, me lastimaron y me defiendo y tengo poca tolerancia a la frustración. Aquí me gusta mencionar a Gaudencio Rodríguez, que él habla de 4 formas de acompañar a nuestros niños con las acciones difíciles, ¿no? Si te golpea, si te insulta, te odio, no te quiero, eres la peor, para que me dotaste, ojalá te mueras y cosas así. Él dice, calma a los padres, ¿no? Antes de responder, de decir lo que sea, primero cálmate tú. ¿Sí? Me autoobservo, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué se dispara en mí? ¿Tengo miedo? ¿Tengo enojo? ¿Tengo frustración? Me regulo. No sé si aquí es importante aprender a regularnos, ¿no? Si es a través de la respiración o la meditación o una lectura o si necesito todo un camino de sanación terapéutico, no lo sé, pero necesito saber que si yo estoy en calma voy a poder acompañar a mi hijo también. Después de estar en calma, Gaudencio habla de conectar con el hijo. En ese momento, ¿qué está pasando? Reconozco que mi hijo trae algo. Su comportamiento solo me habla de una emoción que hay detrás. Generalmente es emoción de miedo, de tristeza o de dolor. Si yo acompaño la emoción, si yo valido esa emoción, voy a poder conectar con mi hijo para regularlo. Entonces sí puedo estar ahí tranquilamente. Mi hijo se regula con mi regulación. Primero tiene que corregularse. Acuérdense que en la adversidad temprana sufrida no hubo quien lo regulara. Necesito estar yo como adulto calmado para regularlo. Simplemente, si se deja, como la foto de la niña, pues la abrazo. Y si no, simplemente estoy junto a él o ella o afuera de su recámara. Yo llegué a estar 1 hora fuera del baño esperando a que se calmara, pero sabes que estás ahí y que estás conectado, que no lo abandonas, que no lo desprecias, que no lo insultas. Simplemente lo acompañas, lo esperas a que se regule. Y después, calmado el niño, calmado tú, resuelves lo que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te puedo ayudar? Javier García habla en esta última de resolver, podemos hablar de anticipar. Reconozco que va a volver a pasar, porque tenemos un error que debe decir a los hijos, prométeme que no vas a volver a gritar, ¿no? El niño, pues ya calmado, en ese momento te promete todo. Sí, sí, te prometo. Y a los 5 minutos vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque no es algo que él quiera hacer. Es una reacción, un síntoma de su trauma. Entonces, si yo me pongo de su lado y digo, ok,
¿Cómo le vamos a hacer cuando vuelvas a sentir ganas de golpearme o cuando quieras gritar que me odias o cuando te sientas tan enojado que no sepas qué hacer más que romper cosas? ¿Cómo le hacemos tú y yo para poder acompañarte mejor? Y eso es también como un cambio de mirada a lo que le está pasando a nuestros hijos. Dejar de ser víctimas, que yo me llegué a sentir víctima de mis hijos, a ser el que acompaña a mis hijos, ¿no? La cocla que acompaña a mis hijos. Bueno, pues aquí el reto es amar incondicionalmente a nuestros hijos en todas sus facetas. Cuando están asustados, cuando se están riendo, cuando están enojados, cuando están tristes, cuando comen, cuando juegan, eso es lo más fácil. Cuando están desafiantes, o cuando nos golpean o nos insultan. Necesitamos generar una mirada de amor, aun cuando estén en las formas más difíciles de acompañar. Para esto, para este acompañamiento, yo he experimentado y propongo que hay 4 niveles de amor, desde mi experiencia, esto es desde mi experiencia. Hay un nivel de amor que yo les llamo el -1, que es lo que nuestros hijos experimentaron con la adversidad temprana. No te puedo amar. Llegaron al mundo, ya sea al nacer o en los primeros años, y recibieron este no te puedo amar. Es decir, hay un -1. Llegaron ya con un déficit. Cuando llegan con nosotros, entonces, por lo menos en mi experiencia, empecé con un amor condicionado, ¿no? Te amo cuando haces lo que te digo, te veo cuando actúas como yo te lo digo. En mi experiencia de infancia era así. Mi mamá me adoraba, me adora, pero cuando me condicionaba las cosas o cuando se enojaba porque yo me equivocaba, para mí era no me quiere. Y esa fue la experiencia de amor que yo tuve en la infancia. Y es lo que yo estaba proponiendo a mis hijos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si te comes la comida y estoy muy contenta contigo, pero que si no comes la comida pongo un enojo y además te lo vas a cenar y eso es lo único que va a haber hasta que te lo comas, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de un niño? Pues no me quieren, solo me quieren si me como lo que ella hace, ¿no? Entonces, si su experiencia de vida es -1, más mi amor condicionado, que es nivel 0, sigue experimentando no amor, sigue esperando, sigue faltándole el amor, ¿sí? Aquí me sale lo matemático, ¿no? Algo de matemáticas. No, ni crean que son tan buenas las matemáticas, pero esto de las sumas negativos y positivos siempre me encanta. El siguiente nivel es el amor incondicional. Ok, te amo porque eres mi hijo, lo pasé. Ah, qué bien, llegué a otra parte. Con todas las partes que tienes, me gustan lo que tienes. Y también hay unas que no me gustan, pero bueno, está bien, estás dentro del combo. Bienvenido sea, ¿no? Te comes la zanahoria, pero la calabacita no. Bueno, pues, pero te comes lo que yo te hago, está bien. Ojalá comieras más, ojalá comieras menos, ojalá comieras esto que yo hice. No sé, hay un amor incondicional. Veladamente te hago ver que hay cosas que todavía no me gustan, pero de todos modos te quiero. Ellos viven la experiencia de -1. Este amor incondicional ya llega como un 1, pero -1 más 1 da 0. Todavía no se sienten amados. La siguiente propuesta es la aceptación incondicional. Así como eres, te amo. No quiero que cambies. Ya aprendí, no quiero que comas fruta, verdura. No necesitas eso para que yo te ame. Es más, ni siquiera voy a hablar de eso a la hora de la comida. Voy a ponerte el plato y voy a verte a ti, voy a ver tu mirada, voy a ver cómo estás, cómo te fue en el día, qué necesitas de mí, cómo te puedo acompañar. Esa es la propuesta. Yo voy a cambiar para entenderte mejor a ti, para acompañarte mejor a ti. Dejo de hablar de si me gusta o no me gusta. Te acepto todo, porque nuestros hijos son perfectos, son buenos, dignos, sanos. Lo que a veces no nos gusta es de trauma, no es de ellos. Por eso la aceptación es incondicional hacia ellos. Y esto sí lo pueden recibir. Un -1 que llegaban, más un 2, ahora sí me da un 1 positivo. Ya empiezan a poder sentirse amados, que no es fácil. ¿Por qué necesito cambiar cosas? Claro que si yo creo que no tengo nada que cambiar, que no tengo nada que sanar, les invito a leer esto que Ivonne Laborda presentó en una charla y que yo lo tomé. Si tú como adulto, como papá, tienes miedo
y se manifiesta en inseguridad en la toma de tus decisiones o una falta de autoestima o estás necesitando aprobación todavía de mamá o de papá, ya como adulto, si tienes trastornos de alimentación, si maltratas física o verbalmente a tu pareja o a tus hijos, si tienes alguno de los siguientes comportamientos tóxicos, como criticar a los que no son como tú, amenazar, victimizarte, juzgar, quejarte, gritar, querer tener la razón, estar aleccionando, o tener una adicción a al chocolate, a la Coca-Cola, lo que sea, que primero, bienvenida al club, porque yo sí estoy en estas, y segunda, es una señal de que necesitamos sanar. Sí hay cosas que sanar. Para poder llegar a esa aceptación incondicional que yo experimento y que yo les comparto, hay que pasar por un proceso de sanación, ¿sí? No sé si alguno de los que estén aquí o los que nos oirán después no tiene ninguna de estas, perfecto, vas a poder acompañar a tu hijo súper bien. Pero si tienes por lo menos una de estas, hay que entrar en un proceso de sanación como tú creas conveniente. Y con esto concluyo. Nuestros hijos, por haber sufrido adversidad temprana, tienen trauma. Necesitamos trabajar y sanar nuestras heridas de infancia para acompañar de la mejor manera a nuestros hijos. Muchas gracias por su atención. Y bueno, aquí hay algunas de las personas que yo quiero honrar que me han tocado en mi proceso de formación y de sanación. Familiares, amigos. ¿Nadie destacado? Muchas gracias. Hola, Mónica. Muchísimas gracias por tu explicación. Si los participantes quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat. Me ha encantado cómo lo has explicado. Realmente la adversidad temprana es un tema apasionante. Tú trabajas con familias. ¿Podrías explicarnos experiencias donde hayas vivido esto pues con las familias que acompañas? Sí, Karma. Es impresionante cómo puede ser entendido mentalmente, ¿no? O sea, puedo entender que mi hijo sufrió trauma y así escucho mamás, ahorita estoy pensando en algunas, que dice, sí, ok, sí, sufrió trauma, estuvo 6 años institucionalizada, sí, todo eso sí, pero ¿por qué no le jala al baño cuando va a hacer pipí? Eso no tiene nada que ver. No, pues sí tiene que ver, ¿no? Y además, ya se lo dije una vez y ya se le dije otra, y luego me pongo enfrente de la puerta y le digo, no sales hasta que le jales. Y esperan que la niña vaya y le jale. No, es complicado, ¿no? Es como a veces no podemos entender, es que si la niña no me dice que esto le recuerda cuando estaba en la casa hogar, no te lo va a decir, no te lo puede decir, ¿no? Pero seguramente algo hay ahí. ¿Cómo se lo dices? ¿Cómo la acompañas? ¿Qué pasa a ti contigo cuando no le jala? ¿No? ¿Qué sucede contigo? Esa es como la invitación. Hay papás que se dejan y se avanza súper rápido. Hay papás que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Cada vez que yo a veces llego con mi marido y le digo, ¡ay, me ha costado trabajo esta familia! No doy así detalles, pero si le digo, ¿me costó o no? Voltea y me dice, a ti también te costó. Y sí, a mí también me costó entender, ¿no? ¿Cómo es posible que mi hija de un mes pudiera tener adversidad temprana si llegó de un mes de nacida? Pues sí, sí, es algo como muy complicado y eso es lo que yo veo, como mm, es querer explicar la vida desde ya está aquí, ya está, la tratamos bien, ya debería de estar todo acomodado, pero no, pues deberían, yo les pasarían unos años, 12 años, no sé, yo empecé mi cambio a los 12 años de mi hija, la más chica, entonces digo, hasta los 24 voy a sentir que ya, con todo ese nuevo acompañamiento, ya voy a sentir que ya hubo algo, ¿no? Algo distinto, pero sí, creo que ahí, eso es lo que te podría comentar ahorita, Carmen. No sé si hay alguna pregunta, creo que ya hay o no. No, a ver, por el chat, si ha salido alguna pregunta, dice, ¿cuál es el texto de Montse la Pastora para saber si necesitamos apoyo? Y me encantó la forma de amar en números positivos y negativos. Esa era de Ivonne Laborda. Igual, no sé, pues les puedo pasar la presentación, por mí no hay ningún problema. Y lo tomé Perfecto. de una charla que dio Ivonne Laborda en YouTube, ¿no? Que ella habla mucho por ahí, ella habla mucho de crianza consciente. No habla de adopción, muy poco. Sí. La adopción
hay muchos más referentes, ¿no? Eh, sí. Y a ver, también está Eli que dice, sí, es de México. Busca a Mónica. Nuestra vida cambió por una pregunta de Mónica. ¿Te ha funcionado lo que haces? Tiene a Mónica. Sí, y esa pregunta la aprendí de Javier, ¿no? Porque a veces uno repite y repite y entonces simplemente, ¿te ha funcionado? Entonces cambia, ¿no? Hay que hacer otra cosa. Y Claro, en este creo yo, preguntarnos de si ha funcionado es como voltear a ver cómo fue nuestra crianza, ¿no? Porque pareciera que a mi papá le funcionó muy bien pegarme, ¿no? Por lo menos eso yo creía. Y hablando con mi papá, a él le funcionó muy bien que le pegara a su papá, pero realmente no funciona, ¿no? Y con nuestros hijos no funciona. Yo les digo, nuestros hijos ya traen sus propias heridas, su propio trauma. No les puedo pasar los míos, y se rebelan. Un hijo biológico o un hijo no adoptado, bueno, como ahora se dice, puede yo pasarle lo mío y pues no tiene de otra y lo recibe y lo va a seguir transmitiendo de generación en generación, pero un hijo adoptado ya lo trae lo suyo y dice, no me avientes los tuyos, ya cada quien tiene los suyos y nos hacen ver. Eso es lo que yo, como yo lo veo. Ujú. sí. Yo pensaba, ¿no? Que tú decías que tu hija llegó con un mes de vida, ¿no? A mí me Ujú. adoptaron al día de nacer y aún así yo sufro adversidad temprana y lo viví también, ¿no? Que a veces pensamos como cognitivamente no lo recordamos, no va a estar, pero no recordamos el trauma, pero sí podemos sentir el trauma en nosotros. Ujú. Así es, claro. Y creo que eso es lo más difícil, ¿no? Bueno, para mí, en mi experiencia. Cuando están tan pequeños, creer que no deberían de sentir nada, que no pasó nada, que no se acuerdan. Sí, explícanos de alguna historia, de momento no hay más preguntas, explícanos alguna historia de éxito, de niños Mm. que realmente con este trabajo hayan hecho algún cambio importante, porque seguro que tienes muchas. Pues mira, todavía seguimos en proceso de muchos, pero sí, yo creo que por lo menos ahorita pienso en mi hija. Es como para mí es un trabajo, fue un trabajo súper, súper, súper difícil acompañar desde mi historia, ¿no? Y verla ahora sonreír, salir a la calle, trabajar, tener ilusiones, es como, wow, sí se puede. También, y bueno, lo quería nombrar. También cuando veo me gusta trabajar más con los papás, ¿no? Y los hijos van aprendiendo indirectamente de esto. Sí, tengo material para trabajar con niños, pero mi enfoque más es hacia los papás primero que nada. Y cuando yo veo cuando los papás entienden cómo está la cosa, entienden desde dónde se tienen que plantear para mirar. Ahí sí te puedo decir, hay muchas historias de éxito que los papás empiezan a reconocerse que tienen ellos algo que a lo mejor es su mirada. Y bueno, ahorita estoy pensando en una chica así, que sufrió muchísima adversidad temprana, fue adoptada a los 6 años. Después ella llegó con su familia adoptiva, sufrió mucha adversidad también en la familia adoptiva, porque también los podemos seguir dañando, o sea, la verdad. Y la mamá me buscó más cuando ella estaba más grande, como a los 14, 15, y ahorita es una chica que aunque todavía no tiene todo resuelto, pero está muchísimo mejor que antes. Pero aquí yo veo también un cambio muy profundo en la mamá. A ella ahora sí la estoy viendo, ya ahora que es adolescente, pero yo veo un cambio de mirada de la mamá, cómo ha podido acompañar y cómo se ve esta chica más presente en el mundo desde que su madre la ha podido acompañar mejor. Y eso que papá todavía no le entra al barco, ¿no? A veces es difícil que le entren los dos al mismo tiempo, pero con una se puede, ¿no? Y con ella me ha dado mucho gusto cómo se ve ahora ella hacia misma en su relación con las demás personas. Ujú. Sí. Mira, hay una persona que nos pregunta, ¿qué especial cuidado y atención hay que tener cuando nuestro hijo llega a la adolescencia? Híjole, aquí sí voy a mencionar, si se puede empezar desde antes, mejor, porque en la adolescencia van a salir nuestras crianzas, ¿no? Y se va a notar ahí si ha habido o no esta conexión. Pero ¿cuál sería el
especial cuidado, pues estar atentos a que todo este, no sé, este enojo o esta confusión o esta búsqueda de su identidad no tiene que ver con, a lo mejor con qué mala madre he sido, ¿no? Sino que necesita algo más, necesita acompañarlo desde otro lugar porque ya no es un niño, es un adolescente. ¿Cómo voy a poner límites de una manera diferente? Y para mí cuando hablo de límite no es ni castigando ni consecuencias, sino cómo acompaño el saber decir hasta aquí, esto no me conviene, ya como en una forma de más diálogo. También yo diría, hay mucha información sobre los cambios neurológicos, físicos que hay en la adolescencia en los hijos que han sufrido adversidad temprana. De eso había hablado mucho Rafael Benito, yo tomé una conferencia con él hace mucho y hablaba de esto, cómo también reconocer que hay cambios ahí, cómo acompañarlos, ¿no? ¿Cómo está el cerebro de un adolescente? Está más alerta, responde más, la amígdala está secuestrando casi todo el tiempo. Y si eso no lo tengo, no estoy atenta, puedo sentirme afectado, puedo sentirme abandonado, no sé. Pero eso ya es yo como papá, ¿no? Por eso, atento en ti. ¿Qué pasa contigo cuando tu hijo es adolescente? Sí, está interesante, ¿no? Porque en realidad, o sea, hablamos de la adversidad temprana con los niños adoptados, pero la mayoría de adultos también lo hemos vivido de pequeños, aunque no seáis adoptados, ¿no? Ujú. Entonces ahí también sale todo nuestro trauma cuando intentamos educar a nuestros hijos. Está Así muy es. bien lo que tú comentabas de empezar trabajando con los papás. Nosotros aquí en el centro también, para atender a un chico, les pedimos a los papás que trabajen, si no, no cogemos a los chicos. Ujú. Creo que es muy importante el trabajo de los padres. Sí. Aquí Eva dice, me ha impresionado que si la madre o el padre necesita sanarse emocionalmente, ayudará directamente en el proceso de sanación del niño adoptado en su trauma. Está bien, Ujú. dice. Al fin, bueno, lo otro dice que me pude conectar y preguntaban si quedará grabado porque no han visto un cachito de tu ponencia. Y sí, sí que las ponencias luego irán saliendo en YouTube, iremos sacando una o dos al mes, ¿vale? O sea que sí que la podrán ver. A ver, ¿qué más nos dicen? ¿Cómo articular la adversidad temprana que explica tanto y bien las situaciones de los niños adoptados con la necesidad de la sociedad? Los padres, al tener un diagnóstico y que ayude a clasificar, incluso trastornos como el apego o el TEA, yo los incluyo en la adversidad temprana, pero los padres piden diagnósticos. Ujú. Híjole, es impresionante, ¿no? Aquí, ¿cómo articulas esto con la mirada de la sociedad? O sea, a mí me han dicho los papás, ok, yo puedo entender que mi hijo está así, lo voy a mirar, pero ¿y la maestra? ¿Y el tío? ¿Y el abuelo? ¿Y la? ¿No? Pues sí, aquí tendría que explicar, como dice Gabor Mate, vivimos en una ciudad traumada, en una población, una cultura traumada, todo. Y los que empezamos a querer, bueno, yo ya hay mucho, ¿no? Pero los que empiezan a querer sanar o ver, a actuar de otra manera, pareciera que están mal, ¿no? Entonces aquí, yo aquí lo que ofrezco es, puedo hablar con las maestras, puedo hablar con los abuelos, ¿no? De hecho, he hablado con abuelos, hemos dado, Georgina y yo, taller para la familia extensa, cómo acompañar, porque ciertamente nuestros niños necesitan una tribu para sanar, ¿sí? No solamente papá y mamá, los tíos, los abuelos, cómo van a acompañar con esta mirada, cómo van a acompañar los maestros, ¿no? Y no es fácil, porque además si vamos como al salón de clases y vemos, hay muchos niños que también están sufriendo adversidad temprana, aunque sigan con sus familias. O sea, no son adoptados, pero también sufren. Entonces, sí, híjole, es muy complicado. Y sí, porque el diagnóstico, yo antes era de que quería un diagnóstico, pero ya no. Más bien vamos a acompañar, son síntomas, ¿no? Algo está sucediendo. Vamos a acompañar esto. Es una adaptación. Lo que está sucediendo con nuestros chicos es una adaptación a lo que sufrieron, ¿no? Y si acompañamos en esta nueva forma de vida, a lo mejor también
cambian y nos beneficiamos todos, pero sí, es complejo, es complejo querer hacer un cambio de toda la mentalidad. Y yo digo que muchas veces los diagnósticos sirven para los papás, porque para los chicos más bien dañan que no ayudan. Hay una persona, será la última pregunta porque estamos llegando casi al tiempo, dice, ¿y cómo conectar con tu hijo adoptado, adolescente, cuando nunca ha hablado de lo que siente o piensa, cuando se ha negado siempre a hablar con los padres y con los terapeutas y cuando nunca sabes lo que puede estar sufriendo y lo que necesita? Ujú. Híjole, qué difícil, ¿no? Siento mucho que estés pasando por eso, porque sí es súper complejo. Y sí hay muchos así, ¿no? Y hay etapas también, no, no siempre. Aquí yo diría, uno, como trabajar esta sensación de querer entrar a ese mundo y no te dejan, se siente feo. Seguir mentalizando, lo poquito que te dejen, a lo mejor mientras estás desayunando algo, a mí me hubiera, si hubiera pasado lo que a ti, yo estaría muy triste. Cállate, ok, te callas. Y otro día, ¿no? Te veo más serio que de costumbre o más seria, ¿algo está pasando? Ok. Pero saber que está siendo mirado, que está siendo mirada, que te interesa, llegar a un momento en que ese muro se abra y trabajar qué me está pasando a mí con eso, porque también puede estar tocando mis heridas de rechazo, ¿no? Y a veces estoy muy obsesionada con mi hijo, con mi hija, y quizás si yo puedo estar viendo también lo mío, él va a aprender, porque de que nos ven, nos ven. Aunque pareciera que no nos ven, claro que nos ven, pues estamos ahí con ellos. Entonces, confiar en que van a ir aprendiendo poco a poco. Lo que pasa es que esto lleva mucho tiempo, ¿no? Y a veces nos desesperamos. Mucho tiempo pueden ser 20 años. Y aquí hay que seguirle, ¿no? Es una prueba de una carrera de fondo, ¿no? No son 100 metros. Entonces, sí, lleva muchísimo tiempo y hay que acompañarnos, porque a veces a nosotros nos cuesta más trabajo como papás, ¿no? No desilusionarnos. Sí, y si logramos cambiar nuestra actitud, aunque no veamos al principio los resultados, va como cambiando. Si nosotros dejamos de exigir, si nosotros dejamos de pedirle cosas que no puede dar, se va notando el cambio. A veces no es Eso, tanto que ellos se expresen, sino qué hacemos los adultos, ¿no? Con los niños. claro, eso me encantó, sin exigir, ¿no? Porque de verdad, yo quisiera que mi hija me abrazara y me besara. Si se lo digo así y ella no puede, además de no poder, se siente mal porque me está causando una molestia, ¿no? Porque los niños se sienten mal de causarnos daño, aunque parezca que no. Entonces, sí, sí, yo dejo de exigir y acompaño desde lo que hay y está bien como está, estamos llegando a esta aceptación incondicional, ¿no? Bueno, Mónica, muchísimas gracias. Me ha encantado tu ponencia, ha sido súper clara, ha sido muy interesante y además lo has expresado muy bien. Ha sido un placer tenerte hoy aquí desde Guadalajara, ¿no? Estás a punto de ir Sí. de vacaciones. Y yo sí, aquí apago y me voy de vacaciones, así que bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, gracias por estar aquí, gracias a los que hicieron preguntas y bueno, pues estamos para servirles. Y me encantaría, yo en abril vengo a dar un taller también de adopción a Guadalajara, México. O sea que igual nos podemos conocer y todo. Claro, ahí iré a tomarlo, ¿cómo de que no? Un abrazo, muchas gracias.